también un documento acerca precisamente de esto, de la comunicación de riesgo. Cuando Lorna y la doctora Silva me invitaron a realizar esta presentación, lo primero que hice fue buscar cuál era la evidencia científica, el material documental que existía acerca de la comunicación de riesgo de salud. Y una de las cosas que me llamó la atención es que la Organización Mundial de la Salud ya había definido esto hace mucho tiempo. Y la comunicación, que es bastante amplia, podría transformarse rápidamente en nuestra visión y misión, si es que nosotros fuéramos una organización que lo que buscaba hacer es comunicar el riesgo en una emergencia, en una situación de infortunio grotesco como la pandemia que estamos viviendo. No se los voy a leer, está ahí, pero quiero resaltar algunas palabras. Comunicación recíproca y multidireccional. Y eso no es menor. Y van a ver durante la presentación por qué la reciprocidad y la multidireccionalidad es tan importante. Con las poblaciones, no desde un sillón golpeando un martillo, un mallete para decir que las cosas se harán de una manera, sino que con la ciudadanía, con el territorio, para que ellos puedan tomar decisiones informadas con el fin de invitarlos a la acción. ¿Y cuál es la acción? Prevenir. Decidir protegerse. Por mucho que una autoridad nos diga que la mascarilla es importante, si esa autoridad se pasea sin la mascarilla, el ejemplo en la praxis es mucho más potente que todas las frases que puedan publicar en carteles. Si la jefatura de infecciones intrahospitalarias participa de un equipo quirúrgico y se lava las manos menos tiempo del recomendado, es difícil conseguir que el resto del equipo lo haga. Por lo tanto, uno de los elementos más difíciles en la comunicación de riesgo es la consistencia y la consecuencia de quienes comunican. Eso es decir, que no se estén dando, voy a usar un chilenismo, permanentes vueltas de carnero, consistencia, pero también que hagan lo que dicen. Y ahí está la consecuencia. Y me encontré en esta búsqueda con un documento bastante potente, 22 páginas de fácil lectura, que se llama Manual de Comunicación de Riesgo en Emergencias y Desastres de Salud. Fecha, octubre del 2020. O sea, material más que perfecto para prepararnos para lo que venía. ¿Qué decía? Que dado que la información y la comunicación ante eventos de esta naturaleza, emergencias y desastres, son una pieza clave en la respuesta, todas las acciones de preparación deben incluir la comunicación de riesgo, o sea, la comunicación es crucial. Y este es un manual, que se los adjunté, que en el fondo busca ser una guía para planificar acciones de comunicación de riesgo en tres ámbitos: político-técnico, donde los tomadores de decisión organizan la respuesta; en el ámbito de las coordinaciones internas, interinstitucionales e intersectoriales; y en el ámbito comunitario, para promover de nuevo la acción de la población. Y tiene 5 fases que son importantes de entender: preparación, inicio, control, recuperación y evaluación, y se relacionan directamente con las fases de la evolución de una emergencia o desastre. Pues bien, estas son estas 5 fases o las 5 etapas. Nos preparamos, veíamos lo que pasaba en Europa, sabíamos que el primer caso se iba a presentar. Hace poquito, en marzo, se realizaron varios reportajes en prensa escrita porque se cumplían 2 años del primer caso en Chile. Pues bien, no nos olvidemos qué pasó en esa época. Los primeros casos de COVID-19 se reportaron en Wuhan, China, en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. Y mientras pasaban esos días de inicio del verano para nosotros, la preocupación mundial empezó a crecer hasta que la OMS declaró que esto era una pandemia. Pero antes había declarado que era una epidemia. Y nuestras autoridades se lanzaron con algunos discursos bastante exitistas. Por ejemplo, uno de ellos, que lo tengo recordado, de nuestra ex autoridad en salud, el ex ministro Mañalich, que decía que teníamos el mejor sistema de salud del planeta.
y dijo, no voy a exagerar y voy a decir que tenemos el mejor sistema de salud del planeta. Y se transformó en meme, se transformó en un video que la gente viralizó, porque al ciudadano común no le hacía sentido esta frase de que teníamos el mejor sistema de salud del planeta, cuando había personas que estaban 2 o 4 años esperando para una operación en el sistema público, o cuando habían personas que estaban más de un año esperando una interconsulta en el mismo sistema de especialidad, o cuando varios buscaban atención, tenían que madrugar, no para hacer vida social, como había dicho otra autoridad, sino más bien para poder tener un número. El inicio de la emergencia se gatilla cuando tenemos el primer caso, y hubo mucha efervescencia, mucha cobertura mediática acerca del primer caso. Todo el mundo quería saber de dónde era la persona, cómo se contagió, por qué ingresó a Chile, de qué manera había podido contagiar a otros, hasta que esa efervescencia y ese interés extremo, casi morboso, se transformó luego en un abandono total, cuando ya no era un caso el único, sino que ya teníamos cientos de casos y luego miles de casos. Lamentablemente en esta enfermedad hemos pasado por etapas que no las podríamos llamar de control y recuperación total, porque hemos tenido olas sucesivas donde hemos pasado de una disminución de casos a un nuevo incremento de casos, y de pronto esta recuperación que pretende volver a una vida normal, que es como la tierra prometida, lamentablemente ha sido más bien volver a una etapa intermedia y nuevamente experimentar una nueva preparación y un nuevo inicio de emergencia. De hecho, si analizamos, y lo conversamos antes de iniciar, lo que está pasando ahora, sabemos que China ya ha declarado cuarentena para más de 13 millones de habitantes, Hong Kong tuvo más de 400.000 casos en los días previos, Europa está viviendo un incremento importante de los casos con aumento de la hospitalización. Y nosotros entonces, de alguna forma, debiéramos estar preparándonos para este nuevo inicio de la emergencia, que podría ser una ola, si ocurre lo que estamos viendo en Europa, tal vez incluso mayor a la que acabamos de tener con Omicron. Pero de nuevo, comunicación de riesgo. Omicron es una ola que alcanzó a tener documentados más de 40.000 casos en un día, existiendo más de 2.000 fallecidos por esta causa en febrero, y sin embargo en el inconsciente colectivo, para muchos quedó la idea en diciembre que el COVID se había acabado y que ya no había ninguna manera de que volviéramos a vivir lo que habíamos vivido. Y sin embargo, para las familias de esos 2.000 chilenos y chilenas que fallecieron en febrero, pese a muchos de ellos tener al menos 2 vacunas, la comunicación de riesgo no sirvió para que ellos, sus cercanos, su entorno, pudiera tomar decisiones, y muchas de las personas que fallecieron en febrero se contagiaron en enero, incluso a finales de diciembre, y participaron de una vida pseudo normal durante el periodo de Navidad y Año Nuevo. Cuando hablamos de esta comunicación, quise hacer una pequeña mención a propósito de lo que está pasando, a lo que nos sucede en Chile, también pasó en México, ha pasado hoy día con los ucranianos, con respecto a nuestros medios de comunicación frente a estas catástrofes. Y nosotros, que somos un país sísmico, sabemos que cuando hay un terremoto, rápidamente la telefonía celular colapsa. Y acá un experto decía, el 2017, que es prácticamente imposible que el sistema de telefonía celular no colapse tras un sismo de alta intensidad. Importante que hoy en día nos manejamos con WhatsApp, nos manejamos con otras aplicaciones como Telegram, pero también están las redes sociales que funcionan como un medio de comunicación a veces incluso más rápido que los medios oficiales. Y quise hacer esta pequeña mención porque vamos a ver que ese es uno de los elementos cruciales. En este, entonces, instructivo, en esta guía de comunicación de riesgo sanitaria, fíjense que están definidos en el mapa de riesgo todas las cosas que pueden ocurrir. Y el primero, que no están por orden alfabético, sino que están probablemente por frecuencia de ocurrencia, son los sismos de alta intensidad, y le siguen los tsunamis. Después tenemos un sistema frontal, un aluvión, incendios forestales, los conocemos tanto, incendios urbanos como los que vivimos en Valparaíso, incidentes químicos,
Pero sin querer seguir con todo esto, el último eran los brotes epidémicos. El último en esta guía del 2020 eran los brotes epidémicos. Y si bien es cierto, señalaba que podían ocurrir en todo el país y en cualquier momento, y señalaba que la población vulnerable era toda, especialmente los adultos, enfermos crónicos y menores de 15 y embarazadas, fíjense que este documento no le dedica ninguna mirada específica, pese a que es un mapa de riesgos para una guía de comunicación de riesgos sanitaria, no le dedica ningún capítulo especial a los brotes epidémicos. Y vaya que nos hubiera ayudado a tenerlo. ¿Qué es lo que nos dice entonces? ¿Qué es la forma de comunicar para romper, para ayudar a que esta comunicación de riesgo sea adecuada? Primero, reducir la incertidumbre. Cuando venía este primer caso de COVID, había muchas personas preocupadísimas de qué hacer. Muchos se estaban anticipando y en esa época comprar mascarillas era carísimo. Una caja de mascarillas quirúrgicas estaba costando más de 15.000 pesos. Las otras mascarillas eran prácticamente impagables, sobre los 50.000 pesos, y más encima había un desabastecimiento. Frente a la incertidumbre que existe, se debe presentar una gestión organizada. Y esta gestión organizada debe incluir información de calidad que permita a los ciudadanos y ciudadanas tomar las mejores decisiones, también a las autoridades. ¿Para qué? Para gestionar mejor el riesgo. Entonces acá quiero hacer un alto, porque después de 2 años hay algunas cosas que quiero socializar. Sé que ustedes las saben, pero quiero usarlas como dato central de esta presentación. Información de calidad. COVID es un virus respiratorio que se contagia por aerosoles y gotitas. Aerosoles y gotitas. Compartir una micro, compartir un viaje en metro, compartir un viaje interurbano en bus o estar en el tren, en el Merval, es una conducta de riesgo. Por lo tanto, si yo pretendo gestionar mejor el riesgo, necesito utilizar mascarillas de buena calidad para reducir el riesgo de contagio, o mejorar los sistemas de ventilación y filtrado de aire en los vagones, en los buses, en las micros, o de lo contrario, combinar acciones. Pero debo decirle a la ciudadanía algo que en todos estos 2 años no hemos sido lo suficientemente sinceros. Ir al trabajo en transporte público es una conducta de riesgo, y usted probablemente ahí se va a contagiar. Pero también es una conducta de riesgo ir a una discoteca, un bar, un restaurante indoor. ¿Qué cosa no es una conducta de riesgo? Y estuvimos encuarentenados durante semanas creyendo que era la mejor decisión cuando ir a un parque, ir al aire libre, ir a una playa, ir a un jardín, ir a la Quinta Vergara o el Jardín Botánico en la quinta región, caminar por una costanera, son conductas de bajo riesgo, que si además se realizan manteniendo una distancia física y el uso de mascarilla, prácticamente podemos decir que son 100% seguras. Por el contrario, acompañar a una mujer embarazada en el parto, acompañar a un menor de edad o a un adulto mayor en una hospitalización, han sido acciones que los hospitales prácticamente han reducido al mínimo, impidiendo que los familiares cercanos acompañen a los seres queridos en un momento tan crucial y de tanta vulnerabilidad. ¿Y por qué hemos sido tan radicales en aquello? Si sabemos exactamente cómo el virus contagia y podemos gestionar que ese familiar no se contagie si cuenta con los elementos de protección necesarios. Entonces, cuando la gestión no está organizada, cuando las decisiones no se toman considerando la información de calidad que existe y no son transparentes, muchas veces la ciudadanía no las comprende, no las entiende, no las comparte. Y finalmente el llamado a la acción que debiera propiciar la mejor gestión de su riesgo, termina generando incertidumbre y termina generando un círculo que en vez de ser virtuoso, termina siendo bastante vicioso. Entonces, tareas son mantener informada a la ciudadanía en una época del Internet 2.0, en una época de las redes sociales, donde las fake news, y vamos a ver algunas de ellas,
pueden desinformarla. Por lo tanto, la confianza de los canales oficiales y la oportunidad de sus comunicaciones es crucial. Pero también tenemos que promover comportamientos preventivos y el autocuidado, no a través de la sanción. Muy buenos durante estos 2 años para sancionar, para promover sumarios sanitarios, para promover cuarentenas, pero muy malos para haberle enseñado durante 2 años a la ciudadanía de manera clara cómo se contagia este virus y cuáles son las acciones para evitar su contagio, con poca participación y con poca o nula consulta de la ciudadanía. ¿Y eso qué nos ha hecho? Alta reactividad algunas de las medidas, salvo aquellas que cuentan con una tremenda trayectoria histórica, con un acervo cultural sanitario muy fuerte en nuestra ciudadanía, como son las vacunas. Sin embargo, les puedo contar que la adhesión a las vacunas, después de la primera dosis, la segunda dosis disminuyó y la tercera y la cuarta han sido cada vez más difíciles de alcanzar los porcentajes superiores al 90% de vacunación que obtuvimos con la primera dosis. Entonces, necesitamos participación, consistencia y transparencia. Necesitamos integrar a la población, que las instituciones sean confiables. Tenemos que aliviar el miedo y la indignación. Tenemos que entregar conocimiento de riesgo y cuáles son las necesidades de protección, y tenemos que capacitar y educar a la familia, a la comunidad escolar, al trabajo. Veamos entonces un ejemplo con el retorno presencial a clases. Entendamos que un valor superior para nuestra sociedad es, o podríamos definirlo entre todos, que los niños no queden al final de la cola y que nosotros volvamos a tener educación presencial. Si definimos ese como nuestro valor superior, de manera participativa, tenemos que trabajar con las comunidades escolares para integrar a la población escolar, a sus apoderados, a los profesores y trabajadores docentes y paradocentes, a través de instituciones que gozan de confianza pública, para aliviar el miedo del contagio, para aliviar la indignación de quienes dicen no ser escuchados, que reciben indicaciones que no son aplicables, y tenemos que enseñarles cuáles son los riesgos, por qué debemos protegernos, y capacitarlos en torno a las medidas de protección. Y en eso, Airivida, por ejemplo, nos ha dado una cátedra de buena forma de comunicar el modelo de protección en 7 capas para el retorno a la educación presencial, y sin embargo, el protocolo de retorno a clases presenciales que presentó el gobierno anterior, que propició el inicio del retorno a clases, no contó con participación de las comunidades, no era consistente con el plan paso a paso ni con las medidas que se estaban diciendo, porque le decía a los estudiantes que los menores de 6 años podían no usar mascarilla, que no era necesario mantener una distancia física ni un aforo en las salas de clase, y no se entendía, porque no era transparente, con qué evidencia habían tomado las decisiones. Los profesores decían, no nos integraron, no nos consultaron y no tenemos confianza en esta decisión. Los padres, muchos de ellos tenían miedo, pero también tenían la necesidad de que sus niños volvieran a clase, porque esta vez el protocolo no era voluntario, era obligatorio. Ahí tenemos un ejemplo de la necesidad real, después de 2 años de pandemia, de cambiar la forma en que estamos comunicando el riesgo. Y este documento, y con esto estamos terminando esta parte, decía que la Seremi de Salud iba a liderar mesas regionales en las cuales iban a interactuar con los servicios de salud hospitalarios y de APS para generar un modelo de comunicación de riesgo territorial que pudiera llegar de manera efectiva a la comunidad y así se fuera retroalimentando. E incluso decía cuáles eran las funciones de estas mesas regionales. Como anécdota les digo que nosotros logramos, después de varias quejas, conseguir que se instaurara una mesa regional, cuyo objetivo era tratar de aterrizar el manejo de la pandemia a la realidad regional. Sin embargo, terminamos bastante decepcionados porque la mesa regional finalmente consistía en aplicar las indicaciones que venían de Santiago a nuestra región
y toda la discusión y todos los reparos que le presentábamos a la autoridad regional no lograban enmendar en ningún caso las decisiones que se generaban. Entonces los anuncios no eran tempranos, generalmente eran reactivos más que proactivos. No era transparente la forma en que se tomaban las medidas. Inicialmente se planteó el plan paso a paso con algunos criterios y luego se llevaba a una comuna a cuarentena o a otra se le sacaba de la cuarentena sin cumplir los criterios que ellos mismos habían planteado. Entonces, ¿qué y cómo informar en la pandemia? Y esto ha sido temática en todos los países. Y una de las razones por las que esto ha sido temática en todos los países es porque la forma en que se comunica el riesgo influye directamente en el comportamiento que tendrá la gente que la recibe. Si lo que se informa es cerrado o poco claro, los resultados van a ser un agravamiento del riesgo. Y ahí tuve un ejemplo muy claro cuando estábamos en cuarentenas y la autoridad planteó un cambio liberando algunas actividades y el comportamiento de la ciudadanía cambió radicalmente. Lo que se dice y ve en pantalla comunica y entrega información y quienes la reciben la ponderan y eso determina cómo actúan. Esto es del desconcierto, un reportaje hecho a casi 1 año y medio del manejo de la pandemia, y planteaba esto, que en un país marcado por tragedias y emergencias, sumado a la pandemia que ha puesto a prueba al mundo entero, las autoridades y medios de comunicación han debido enfrentar un duro desafío en el manejo y tratamiento de la información, en donde la mayoría de las veces han zozobrado en pos de los ratings o dar señales de normalidad para minimizar, fíjense acá, costos políticos, agudizando y amplificando muchas veces el riesgo. Vamos a algunos ejemplos de cómo lo hemos hecho. Errores de comunicación. A esto lo he llamado predicando con el mal ejemplo, y lamentablemente tiene como protagonista nuestro expresidente Sebastián Piñera, con algunas de sus situaciones que antiguamente habrían sido denominadas piñericosas, pero que durante la pandemia realmente son motivo de ejemplo y de análisis de cómo un mal ejemplo puede deteriorar la confianza pública en la institución. Confianza, transparencia y comprender al público. Fíjense, el ministro París, recién asumido, tuvo que salir en tolerancia cero a justificar algunas de las acciones que el presidente había tenido, quien en menos de un mes tuvo 3 actuaciones que incumplían las normas que el propio gobierno impulsaba. No es menor que tras un sumario sanitario, el presidente Piñera tuvo que pagar 2,5 millones por no usar mascarilla en la playa. A mí no me consta que lo haya pagado, pero eso es lo que se planteó y lo que el sumario sanitario multó. Pero irónicamente, el día sábado 5 de diciembre, donde se grabó y lo filmaron sin mascarilla, el día anterior, el presidente desde La Moneda le había pedido a la ciudadanía cuidarse y tomar resguardos. Mensaje totalmente inconsistente cuando al día siguiente él no utilizaba ni la mascarilla ni mantenía la distancia social. Pero esta situación, que no la comento por el morbo de lo que implica un funeral, sino por que había más de 20.000 chilenos y chilenas que habían fallecido al momento en que ocurrió el deceso de un tío del expresidente. Y pese a que había un estricto protocolo que a estas 22.000 familias le había tocado cumplir, muchas de las veces no era posible abrir el féretro, tampoco era posible reunir a muchas personas en un funeral. El presidente fue, asistió con su familia, incluso hubo músicos en ese funeral, y el número de participantes excedieron a lo que la normativa permitía, y además se produjeron algunos contagios posteriores. El tercer hecho que marcó las explicaciones iniciales que el ministro París tuvo que dar del comportamiento del presidente fue en una ocasión que el presidente, en plena cuarentena, junto con su escolta se bajó a comprar vinos. Y en ese momento
él no tenía permiso sanitario. ¿Cuál fue la explicación del ministro? Que el presidente, por su rol de presidente, no le correspondía requerir permiso. Entonces, si autoridades públicas de todo índole, alcaldes, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, el presidente de la Corte Suprema, jueces, el director de un hospital, el jefe de un servicio, se comportan de una manera contraria a la que están imponiendo, es difícil que los subalternos respeten la norma y es mucho más probable que se incumpla. Ahí está la gran palabra de ese ejemplo, que es la consistencia y la consecuencia. El otro punto que tendríamos que resaltar en varios aspectos como negativo fue la falta de transparencia. Por ejemplo, arbitrarios cambios en la comunicación de cifras, contradictoria forma de informar los protocolos. Por ejemplo, permitir la libre circulación de lunes a viernes, pero los fines de semana habían cuarentenas. Ahí los expertos decían, esto no tiene lógica desde la epidemiología, desde la virología. Se prohibían viajes entre regiones, pero podías ir al extranjero. Había un toque de queda nacional que no tenía correlación ni justificación científica. Cuarentenas breves de autoridades cuando ellos habían tenido contactos estrechos, que no eran las mismas que le correspondían a la ciudadanía. Presentación de cifras optimistas, cuando estas no eran tales. Y lo que le costó la salida al ex ministro Mañalich. El MinSal reportaba a la OMS una cifra de fallecidos de acuerdo al criterio de la OMS que establecía que aquellas personas que fallecían con un PCR positivo se debían sumar a las que tenían un cuadro clínico compatible. Y sin embargo, en todos los reportes oficiales se entregaban solamente los casos con PCR positivos y no incorporaban los casos probables. Esto generó tanto ruido al comienzo de la pandemia que fue una de las causales para que el ministro Mañalich dejara su cargo. Pero déjenme decirle que hasta el último día del gobierno anterior, el ministerio siguió entregando las cifras solamente de los fallecidos con PCR positivo. Y por eso ellos siempre hablaban de 40.000 fallecidos, 43.000 fallecidos, cuando las cifras oficiales estaban sobre los 55.000. O sea, de alguna forma, en esta comunicación de riesgo poco transparente, si bien es cierto, el ex ministro Mañalich salió, el mecanismo de comunicación siguió siendo el mismo y se mantuvo solamente la información por la mayoría de los canales oficiales del MinSal de los casos con PCR positivo. Los expertos, la mesa técnica COVID, dictaminaba que acortar cuarentenas en el momento que se hizo era un traje a la medida para el subsecretario Zúñiga. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo recuerdan, Arturo Zúñiga había tenido un contacto estrecho y se le permitió volver a sus labores antes de los 14 días que en ese momento se le exigían a todos. Caterina Ferrecho, que era miembro del Consejo Asesor, dijo que esto es una apuesta arriesgada y se hizo no por un análisis de los entes técnicos, sino que se hizo porque era lo que acomodaba la historia en ese momento que se dio. En esa línea, el tener canales de información oficiales, transparentes, veraces y oportunos es crucial. Y el ministro París, cuando asumió, dijo que era importante que la gente se informara por las vías oficiales y no por falsos tweets ni falsos anuncios que surgieron, y esta noticia se dio por la polémica cuando se hablaba que la región metropolitana volvía a cuarentena para las fiestas de fin de año del 2020. Y varios días se estuvo diciendo, y la gente incluso hizo colas en bencineras o salieron a comprar masivamente a los supermercados esperando esta supuesta cuarentena. Estamos absolutamente de acuerdo que los canales de información oficiales son cruciales, pero no nos olvidemos que si la noticia no es oportuna y si las autoridades han desgastado la imagen de
su propio estamento o su propia institución, es difícil confiar en ellas. Y esto no solo ocurría en Chile, y según un informe de la ONU, en América Latina fue la falta de confianza en los gobiernos la que impulsaba la desinformación sobre el COVID. Y en Biobío, porque esta noticia es del sur, del diario Concepción, no era la excepción. Y habían problemas. ¿Y dónde surge esta polémica? Surge precisamente en que cuando se habló de iniciar la vacunación en febrero del 2021, una dirigente de la FENAT, en un programa de televisión, dijo que los funcionarios y funcionarias de ese hospital no se iban a vacunar con la vacuna china, porque no les daba seguridad. Y frente a eso, y por eso tengo acá el pulgar hacia arriba, el colegio médico, el comité de expertos y el gobierno salieron juntos a defender la efectividad y la seguridad de las vacunas contra el COVID, en ese caso de la vacuna Sinovac. Pero los canales oficiales son confiables, en el último periodo lo han sido, y por ejemplo, está la anécdota que cuando uno la ve en el tiempo ya no es una anécdota, sino que pareció ser un lugar común, del ministro París, cuando usó un gráfico sobre el proceso de vacunación y planteó que el proceso de vacunación no se había enlentecido, y mostró un gráfico logarítmico para demostrar que esto no era así. Pero cuando uno veía el gráfico lineal, se daba cuenta que la velocidad de vacunación sí había disminuido. Lo mismo ocurrió en otro momento, cuando el ministro París había dicho, le consultaron por una gráfica que comparaba la evolución de la pandemia con Chile, y ellos mostraban que Chile era uno de los mejores países que había controlado la pandemia. Sin embargo, habían otras gráficas que demostraban lo contrario. También el ministro París decía que los casos estaban bajando y él catalogaba de fake news de aquellas denuncias que decían que faltaban test PCR. Pero luego tuvo que rectificar y tuvo que reconocer que sí había un subregistro y que no podíamos detectar a todos. Y si ustedes ven las fechas de ambas noticias, son el mismo día. El mismo día dijimos dos cosas totalmente contrarias. Falso la falta de test PCR, y luego es obvio que no estamos logrando detectar, y esto no debe ser visto como algo crítico, es un hecho de la causa, y luego remató con una frase que era absolutamente falsa. En ningún país del mundo se hacen tantos exámenes, ningún país de Latinoamérica se hacen tantos exámenes como Chile. Esa información está documentada, se calcula la cantidad de test por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, se evalúa diariamente, se evalúa mensualmente, y Chile no es de los países que más testean en el mundo. Pero sí lo hicimos bien, por ejemplo, al crear un visor territorial que le iba a entregar los datos abiertos a la ciudadanía de los contagios por kilómetro cuadrado, para poder detectar zonas que podíamos llamar más o menos calientes. El problema de este canal oficial es que no estaba bien actualizado y que la información, en la medida que los testeos fueron bajando y que no fue obligación del EpiVigil a registrar todos los datos, lamentablemente fue perdiendo valor. Quisiera mostrarles ahora precisamente un elemento de comunicación de riesgo para que ustedes lo analicen. Estamos muy próximos a terminar, pero quisiera mostrarles esta Si no quiero gráfica. hacer un video de mí mismo así, puedo hacer uno muy lindo. La polémica del día. La polémica se generó cuando ayer el ministro de Salud, Enrique París, negó que haya bajado el ritmo de vacunación en Chile durante las últimas semanas. Para demostrarlo, usó esta gráfica que visualmente mostraba que el proceso de inoculación seguía una misma velocidad. Los datos usados son reales, pero la escala empleada es una logarítmica que grafica proporciones y no números absolutos. Visualmente es diferente si se emplea una escala
lineal, como esta, donde lo que se expresa es la variación numérica que no suaviza gráficamente esas variaciones. Por ejemplo, si bajo de 4 a 2 o de 20 a 18, expresado gráficamente, es lo mismo, porque en ambos casos bajo 2 unidades. Pero logarítmicamente bajar de 4 a 2 es retroceder 50% y retroceder de 20 a 18 es retroceder solo 10%. Ante los cuestionamientos, hoy el ministro rectificó. Ayer cometí un error porque presenté un gráfico, no sé si lo alcanzaban a ver, logarítmico en vez de matemático, pero fue un error mío porque... pero la velocidad de vacunación, nosotros estamos vacunando a más de 300.000 personas al día. Hemos mantenido la velocidad de vacunación al máximo posible. Entonces, es importante que en esta comunicación... Algo pasó aquí. Volvamos acá. Es importante decir entonces que en este video ocurren 3 cosas. Los medios de prensa atentos se dan cuenta de que efectivamente hay mucho ruido en una gráfica que dice algo y que se expresa algo que no es real. Eso no es gratuito. Y las autoridades, cuando se enfrentan a esta situación, sufren un daño en su prestigio, en la confianza que quien lo lee puede detectar, pero también propician que algunos grupos que están precisamente generando mensajes como son los antivacunas, tienen sustrato suficiente para demostrar en ciertas acciones que esto que se está comunicando es parte de un complot, es parte de una situación no verídica. Pero incluso cuando uno comete un error y lo comunica mal, tienes la opción de rectificarlo. El problema es que tras decir que se equivocaron de gráfico, el ministro insiste, y pese a que esto lo presentó en la Cámara de Diputados, insiste en decir que no ha perdido velocidad de vacunación. Y lo que era categórico era que la velocidad de vacunación había desacelerado. Eso era de alguna manera lo que se quería plantear. Pero no era solo el gobierno. La televisión juega un rol crucial por su alto número de televidentes y personas que confían en ella como un elemento de comunicación. Pues bien, la televisión, cuando le dio tribuna a Teresa Saavedra para que comentara y diera a esta funcionaria FENAT de la Araucanía, que dijo que los trabajadores del hospital eran antivacunas, que no se iban a poner la vacuna china porque no les daba confianza, porque el ministerio les había prometido la de Pfizer, lo dijo en vivo, y se dieron 2 o 3 situaciones que fueron importantes. Mónica González le dijo, acá hay un problema, nuestra responsabilidad como periodista y medio, de dar tribuna a funcionarios de la salud que son antivacunas. Esto es como, sabemos que las vacunas funcionan, sabemos que son una estrategia de salud pública validada, si nosotros los ponemos y queremos hacer un debate entre un antivacuna y alguien que defiende las vacunas, estamos equivocados, porque esta es una materia que no debiéramos debatir. Pero también dice Alejandra Matus, y le dice, cuando usted públicamente dice que los funcionarios no se van a vacunar por la vacuna china, genera la sensación en muchas personas, que acuérdense, esto es comunicación, cómo quien recibe lo que estoy comunicando lo interpreta y a qué acción lo motivo. Le está generando la sensación de que la vacuna china es peligrosa y se está haciendo eco de supersticiones e ideas que puedan tener algunos funcionarios suyos. Pulgar para abajo por María Teresa Saavedra. Sin embargo, en el mismo estudio, José Antonio Nema le dice, una cosa es que usted esté molesta con el ministerio, pero lo que se desprende es que usted sospecha de la vacuna. Cuando usted ahora me dice que hay funcionarios de la salud que son antivacunas, la verdad es que en el escenario, desde el punto de vista comunicacional, me parece crítico. Y remato diciendo, a mí, Teresa, con todo respeto del mundo, considero que lo que usted acaba de decir es una aberración.
que usted afirme que existen funcionarios de salud pública que son antivacunas, me parece que es una frase que yo debo cuestionar. De nuevo, comunicación. Y en los mismos programas de televisión, Sandra Cortés, una epidemióloga que ha sido muy activa de la Sociedad Chilena de Epidemiología, en Buenos Días a Todos, apuntó las señales confusas que daban las autoridades, pero también los medios. Y acá tenemos al doctor Ugarte, una figura muy emblemática de la comunicación durante la pandemia, pero que en ese momento, y este es un tuiteo, Sandra Cortés le está diciendo, ustedes salen en televisión con esos protectores faciales que no sirven y confunden a la ciudadanía, porque usted debiera salir con una mascarilla y su protector facial, o con una mascarilla, pero no con un protector facial. ¿Cuál es la mala noticia? Que hasta el presente, y sabiendo hoy día más que en ese momento de cómo se transmite el virus, seguimos, los medios de comunicación siguen teniendo a sus conductores, muchos de ellos con este tipo de mascarillas. Y a mí también me tocó, en un contacto, estar con mi mascarilla y decirle a los animadores, y me acuerdo que en ese momento yo no pensé que iba a hacer más ruido, pero se transformó también en una noticia, pues yo les dije, no quiero ser pesado, pero ustedes tienen que saber que esas máscaras faciales no reemplazan usar una mascarilla, y que si alguno de ustedes en el estudio sale positivo, el resto son todos contactos estrechos. Y luego vino un acto que fue muy mediático, porque fue tal vez una de las primeras, una de las apariciones probablemente más importantes de la expresidenta del Colmet, Ixia Siches, que en Tolerancia Cero marcó un hito porque apareció con el protector facial, pero además fue con una mascarilla KN95. Y al margen de que esa entrevista fue muy potente en varios aspectos, ella dio visualmente un ejemplo al contrarrestar al resto de los participantes que solo estaban con el protector facial. Pero además dijo frases muy potentes, como por ejemplo, que se hubieran abierto primero los malls antes que los colegios. E insistió en la necesidad de tapar correctamente nariz y boca para evitar el contagio. En otro momento de comunicación, hacia el final del mandato, ahora en febrero de este año, ante la falta de PCR, ante la falta de información de qué hacer ante un PCR positivo, cuando las Ceremis ya no siguieron haciendo, por ejemplo, licencias médicas por contacto estrecho, porque desapareció el concepto de contacto estrecho, en uno de lo que nosotros llamábamos los matinales, un periodista le preguntó precisamente al ministro si habían abandonado el manejo de la pandemia. Y el ministro, si bien es cierto, se enojó, golpeó la mesa y dijo que han desplegado una gran red de testeo y vacunación. Al mismo tiempo, las imágenes mostraban largas filas de personas tratando de testearse, mucha actividad en redes sociales de personas positivas que no podían acceder a una licencia médica, y de contactos estrechos, antiguamente considerados contactos estrechos, que ahora eran considerados personas en alerta COVID, que no sabían qué hacer, que no sabían dónde testearse porque no habían cupos, y que no sabían cómo conseguir una licencia. Y hacia el final del mandato, ya como ex ministro, se produjo una polémica entre el nuevo ministro de Educación, porque un día antes, o el mismo día que terminó el gobierno anterior, apareció una infografía de los criterios y los protocolos de retorno a clase, que ahora decía que el retorno a clase era voluntario en algunas fases del plan paso a paso. Y el ministro París respondió que las clases seguían siendo presenciales, pese a que este era un documento oficial del Ministerio de Educación. Entonces, más que entramparnos en algunas comunicaciones que han sido mejores y peores, creo que las medidas para mejorar, y esto creo que sirve para cada uno de ustedes que les corresponda participar de algún espacio de autoridad sanitaria, algún espacio de autoridad en una comunidad, algún espacio en una junta de vecinos, algún espacio en un CEFAM, algún espacio en un centro de estudiantes, algún espacio como apoderado de un colegio, algún espacio
como ciudadano, si usted sigue algún culto religioso, como participante de aquel, si nosotros queremos mejorar la comunicación de riesgo para que las personas terminen tomando mejores decisiones, primero, tenemos que entender que la comunicación de riesgo es un desafío del Estado y no del gobierno. Y es un desafío de la sociedad en su conjunto, que requiere confianza, y la confianza es tal vez uno de los activos más escasos que tenemos. Confianza en las instituciones y confianza en las personas que dirigen las instituciones. Los anuncios deben ser tempranos, y acá le tenemos que tirar un poquito las orejas al gobierno entrante, porque ya nos hemos instalado, ya hay autoridades nombradas en varios rubros, y sin embargo no hemos recibido anuncios con respecto al plan paso a paso, ni con respecto al protocolo de retorno a clases, pese a que muchas de las autoridades que hoy día ejercen cargos en el Ministerio de Salud y de Educación fueron bastante activos en solicitar modificaciones a estos protocolos cuando el gobierno anterior los presentó. Entonces, no se deben repetir los errores, y los anuncios, cuando son tempranos, ¿qué hacen? Reducen la incertidumbre en la toma de decisiones. Entonces, esos apoderados que están inquietos porque ya hay 3 niños en su curso con COVID, esos apoderados que están inquietos porque hay un apoderado con COVID, pero no sabe si enviar o no enviar a su hijo a clase, no sabe dónde testearlo, si nosotros hacemos anuncios tempranos, si nosotros actuamos con transparencia, con criterios conocidos y socializados, y tenemos canales oficiales con información veraz, es posible reducir la incertidumbre. Y también es posible comprender al público, que no es el mismo público 2 años después del inicio de la pandemia. Y muy importante, planificar considerando descentralizar y desconcentrar las vocerías y las comunicaciones de acuerdo a lo que necesita cada territorio en particular. Los planes estratégicos deben ser nacionales, pero debe existir una flexibilidad para poder aplicarlo a la realidad local. No puedo olvidar una de las últimas discusiones que tuvimos con la autoridad regional del gobierno anterior por la apertura del Paso Los Libertadores, cuando Argentina estaba registrando más de 40.000 casos diarios por COVID y difícilmente estaban logrando testear a las personas. Y sin embargo se tomó la decisión de no abrir ningún paso fronterizo terrestre en Chile, salvo el cruce de Los Libertadores. El Ceremi de región no se pudo oponer o no logró oponerse a esa decisión, y lo que sí pudo hacer fue habilitar una unidad de testeo en el cruce de Los Libertadores. El problema era que pese a que el testeo estaba ahí, el resultado se obtenía cuando las personas ya estaban habitualmente en el litoral. Se producían entre 20 y 50 casos positivos diarios, casos que luego tenían que quedarse aislados en Chile. Esa situación era totalmente prevenible, pero no hubo diálogo con el territorio y hubo que destinar un contingente importante de la Seremi de Salud para ir a realizar estos controles en un cruce fronterizo que probablemente podía haberse mantenido cerrado. Eso es un poco lo que les quería compartir. Disculpen que me haya alargado, traté de ajustarme lo más cerquita a la hora que me habían planteado, pero ahí me pasé por unos minutos, pero espero no haberlos aburrido mucho y haber compartido algo que les resultara de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, por tan buena exposición. Ya hay algunas reacciones ahí, un aplauso dentro de los alumnos. Agradecemos también a que todos estén presentes, hay algunas caras conocidas, alumnos de versiones anteriores, así que también los saludamos a ellos y a los que nos dejaron sus saludos en el chat. Estar más de 40 personas conectadas a esta hora un día viernes es difícil, así que estamos muy contentos por ello. Y esperamos que todos sigan disfrutando este curso. Muchas gracias de nuevo, Ignacio, por la tan excelente presentación y también por los ejemplos y gráficos que nos mostraste. Hay algunos comentarios en el chat que te voy a pedir que también luego de yo leerlos los puedas comentar, y si es que alguno quiere hacer una pregunta ahora puede levantar la mano y le damos la palabra, ¿ya?
Por ejemplo, dicen que el sistema uruguayo desarrolló un interesante sistema de comunicación e información a la comunidad sobre el COVID-19 y ello redundó el éxito del control pandémico durante el 2020. También que una información son los antivacunas y otra dimensión son aquellos que no se pueden vacunar estoy bajando el cursor. A ver, no me abre mucho ahí el chat, lo voy a abrir desde acá. Y otra dimensión entonces son los que no se pueden vacunar por determinadas patologías sin control ni medicamentadas, y ello no se conversó. En relación a los libertadores, es un comentario que el paso a los libertadores nunca se cerró acá, nunca, pues diariamente entraban más de 500 camiones diarios, siempre estuvo abierto. Yo soy de acá y vi a los camioneros brasileros, uruguayos en las calles andinas. ¿Ya? Así que hay otro comentario por el paso a los libertadores. Claro, se cerró a los turistas, pero parece que al comercio nunca se cerró el paso a los libertadores. Esos son los comentarios, así que te pedimos que nos digas tu opinión también, Ignacio, y si es que alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. Mira, es bien interesante porque fíjate que tal vez el avance tecnológico más fuerte que se hizo durante la pandemia fue el portal Yo Me Vacuno, cuando este se asoció al permiso o pase de movilidad. El pase de movilidad fue muy resistido por varios elementos técnicos, porque la vacuna que nosotros estamos utilizando es una vacuna que tiene una alta efectividad para reducir las formas graves y la muerte por COVID, pero no es tan efectiva para reducir el contagio. Entonces, contar con un pase de movilidad da una falsa sensación de seguridad, porque tú, aunque estés vacunado, y esto se comunicó mal también, mucha gente creyó erróneamente, y Omicron terminó de darles un golpe en la cara, que quien estaba vacunado no se iba a contagiar y no podía contagiar a otros. Ese es el sentido de un pase de movilidad. Y en algunas vacunas, como la vacuna de la hepatitis B o de la fiebre amarilla, si tú tienes la vacuna presente y vas al trópico y te enfrentas, ¿no es cierto?, a la fiebre amarilla, no vas a contagiarte de la enfermedad. Sin embargo, con COVID eso no existe. Cuando estaba el inicio entonces de este portal, nosotros le planteamos al gobierno, a través de la autoridad regional, ¿por qué no habilitaban la posibilidad de que en ese mismo portal tú te autodenunciaras cuando, por ejemplo, tenías un test de antígeno o un COVID positivo? Y que el portal inmediatamente te generara un chat, que hoy día existe, con robots, que en el fondo te preguntara si necesitabas una licencia y te la emitiera directamente, te preguntara por tus síntomas y te orientara a la consulta y te permitiera, por tu geolocalización, orientarte sobre qué CEFAM te correspondía y alertar a los CEFAM. Toda esa tecnología que yo estoy diciendo no es un invento, no es una creación mía, sino que son las cosas que están disponibles y que en otros lados se usan. No logramos entender nunca por qué hubo tanto énfasis en una aplicación para obtener un permiso que te permitiera movilizarte y no había el mismo esfuerzo tecnológico en acercar, por ejemplo, a un trabajador sintomático a un permiso que le permitiera aislarse efectivamente, o a un apoderado que está sintomático, que le permitiera comunicar y aislar, no a través del WhatsApp de los apoderados del curso, sino por un canal oficial a todos los apoderados y niños de ese curso, y así sucesivamente. Cuando estábamos proponiendo esto, una persona del mundo de la telefonía nos dijo, miren, ustedes saben que todos los teléfonos celulares en Chile, y todos los chilenos tienen uno o más de un celular, tienen un sistema de geolocalización, que está activado siempre, y que lo usan las policías, por ejemplo, para rastrear cuando una persona está extraviada. O cuando hay un delito, se pueden periciar las antenas para saber si un sospechoso estuvo cerca o no, porque todas las personas suelen hacer todo con el celular. Pues bien, si un portador de un celular es positivo,
la tecnología existe, o sea, esto no hay que montarlo. Es factible que solamente indicándole a los expertos qué plazo de días previos tú quieres relacionar, a ti te puedan rápidamente decir qué otras personas, que en realidad son celulares, estuvieron a menos de cierta distancia de este caso positivo. O sea, en otras palabras, si tú tenías un caso positivo con un PCR positivo, el sistema existe para poder alertar a todos, incluso enviándoles un mensaje de texto automático: señor, usted el día sábado, cuando viajó en la micro, compartió el viaje con un paciente que hoy es COVID positivo, le recomendamos aislarse y hacerse un PCR preventivo. Y hay una cosa bien extraña, porque el transporte público hasta ahora, pese a que sabemos que es un lugar de riesgo de contagio, quedó bastante marginado de casi todos los planes de comunicación de riesgo y quedó marginado de casi todas las acciones de riesgo. Y eso es bien lamentable porque muchas personas se contagiaban ahí y no tomaban las medidas de prevención ahí porque no les advertían de manera consistente y consecuente que ese es un lugar de riesgo, y lo sigue siendo. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo va a enfrentar esta nueva comunicación el gobierno entrante. Nosotros esperamos que avancen hacia esta comunicación más participativa, pero creemos que hay que darle un sentido de urgencia, porque seguimos, y esto me salgo de la presentación para poner la nota de cómo estamos, en una situación donde la disminución y el descenso de casos, hospitalizaciones y muerte se desaceleró. Y en algunos grupos, como los menores de 18 años, incluso ha empezado a subir. Me refiero a contagios y hospitalizaciones en este último grupo. ¿Y a qué se debe eso? A que estamos aplicando un protocolo de retorno a clase que permite que los niños, niñas y adolescentes vuelvan, y eso es positivo, pero que es inseguro e insuficiente. Y eso está impactando negativamente en lo que es el preludio a la llegada, que sabemos que va a llegar, del Omicron 2 a Chile. Gracias, Ignacio. No tenemos manitos levantadas, pero hay otro comentario que dice: muy buena presentación, muchos saludos. Aparte del atraso de la información actualizada de este gobierno, ¿cree que sea necesario, comillas, derribar el plan paso a paso, teniendo en cuenta que el 90% no siguió sus propias directrices de comunicación de riesgo, o solo reformularlo en el contexto actual y regionalizarlo? Y Yo tenemos creo, otro comentario dale. ahí para hacerlo todo de una vez, que dice: en Chiloé y sus islas usan la georreferenciación para dar las horas y así no perderlas, pero ya lo usan antes de la pandemia. La georreferenciación en salud se usa, pero debe haber consentimiento del usuario, así lo hacen los colegas en Chiloé. Y otra pregunta es si es que está la tecnología. Hoy tengo un problema con el chat. Ya, si es que está la tecnología, ¿por qué no lo utilizamos? Bueno, algo lo dijo ahí nuestro otro alumno, ¿cierto, Eduardo? Ahora sí, Ignacio. Mira, con respecto al plan paso a paso, yo creo que el gobierno lo terminó de destruir en febrero, cuando se cambiaron los criterios, se redujo el periodo de aislamiento efectivo a 7 días, se eliminó el concepto de contacto estrecho y, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en febrero varias comunas, incluso en nuestra región, todas las comunas estuvieron en fase 2. Y sin embargo, cuando uno miraba lo que estaba ocurriendo, era el comportamiento de un verano normal. El plan paso a paso no funciona, y creo que en comunicación hay ciertos hitos o momentos claves. Creo que este gobierno se instaló con un plus en cuanto a confianza, y eso es una herramienta que tienen a favor los nuevos gobernantes. La ciudadanía
mayoritariamente se convocó y aplaude a este nuevo gobierno, lo cual también viene acompañado de altas expectativas. De hecho, en toda esta semana, las redes sociales han estado muy activas criticando a este nuevo gobierno por la lentitud con la que han modificado, por ejemplo, el protocolo de retorno a clases del Mineduc o el plan paso a paso. Porque las expectativas de muchos eran que, aprovechando el cambio de gobierno, rápidamente se plantearan cambios que no fueran cosméticos, sino que fueran cambios radicales, con un nuevo mensaje, con una nueva comunicación para una nueva etapa de la pandemia. Yo entiendo que no es llegar a una oficina como nueva autoridad y poder generar cambios porque tienes que saber cómo funcionan las cosas, pero sí puedo decir, desde mi percepción, que cuando leí la entrevista a la doctora Yarza, me gustó mucho que dijera que la nueva gobernanza de la pandemia iba a tener tres ejes clave. Transparencia, y eso es algo que se necesitaba, pero también iba a tener participación territorial, lo que habla de flexibilidad en los territorios, y diálogo con las y los trabajadores de la salud. Sin embargo, eso fue un domingo y pasó toda la semana y no hubo ningún anuncio. Y hoy día, Cristóbal Cuadrado, que es el subsecretario de Salud Pública, o ayer en realidad, comunicaba que el riesgo para los niños es bajo. Pero él hablaba del riesgo de morir. Y hay mucha documentación en los grupos técnicos y mucha preocupación por los efectos del long COVID, especialmente en niños. Entonces, con esto no creo que todavía tengamos tiempo suficiente para evaluar cómo lo está haciendo un gobierno que lleva prácticamente una semana, pero lo que sí pudiera plantear es que la ciudadanía que llega con este respaldo y confianza, también llega con muchas expectativas. Y la confianza y las expectativas empiezan a chocar con la realidad, y el paciente hoy en día es distinto, y es menos paciente, y es menos resiliente, y quiere algunas soluciones ya. Y les comento que ayer me tocó ver a 2 pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en agosto del 2021, y que a marzo del 2022 todavía no están operadas. Y ellas son solo la punta de un iceberg de pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, patologías crónicas que requieren tratamientos médicos o quirúrgicos, y patologías oncológicas que, pese a estar de alguna manera incorporadas en la ley y garantizadas por el GES, el sistema no está respondiendo. Y el vaso de la paciencia a ellos ya se les secó. Y entonces, aunque gozan de más confianza las autoridades que llegaron, las expectativas en enero, en febrero eran, bueno, este gobierno se está yendo, no me va a resolver el problema, pero los que lleguen sí. Y entonces, por eso hay que ser bastante cuidadoso, porque tal como varios dirigentes de otros gremios me decían, acá el problema es que estamos con expectativas muy altas. Nunca le hemos pedido tanto a un gobierno en una semana, pero el problema es que prácticamente el cambio de gobierno empezó tal vez en febrero, cuando las autoridades anteriores casi desistieron de seguir haciendo su trabajo, y ahí es donde choca esta frase que yo les mostraba de París, que decía que no abandonaron el manejo de la pandemia. Pero si un ministro tiene que decirlo, y tiene que decirlo en las vías oficiales, es porque era lo que todo el mundo estaba sintiendo. Bueno, lo que muchas personas sienten y comunican hoy es que tienen altas expectativas de que las nuevas autoridades les resuelvan los problemas. Por ahí apareció una pregunta que me gustaría responder, porque tiene que ver con lo de la georreferenciación y se conecta al ORNA, y es que dice: ¿qué medidas del transporte público recomendaría para reducir los riesgos? Una alternativa es la ventilación combinada cruzada continua. Y esta ventilación cruzada continua puede ir desde lo más simple, ventanas abiertas en ambos lados de una micro, a utilizar sistemas de extracción activa de aire, que además pueden incorporar filtros EPA.
Y ahí les comento, y se los voy a dejar ahí, inmediatamente escrito, hay una iniciativa que está realmente dejando, voy a decirlo así en palabras muy simples, la patada en el mundo, que es el Corsi Rosenthal Box. Son dos investigadores de ventilación de aire que, entendiendo cómo el virus contagia, inventaron una caja que es autoensamblable, que se hace con 4 paneles de filtro EPA más un ventilador. Y en Estados Unidos, muchas asociaciones civiles, apoderados, estudiantes de lo que sería la media, militares, civiles, la Cruz Roja, universitarios, construyen esta caja, el Corsi Rosenthal Box, que se enchufa, que sale menos de 60.000 pesos hacerlo, cuyo uso diario es menos de $3 por alumno al año, ese es el costo de una de estas cajas, y logra entre 12 a 14 recambios de aire por hora, es lo equivalente a un pabellón quirúrgico que funcione bien y que ha demostrado reducir significativamente el riesgo de contagio de COVID en espacios cerrados. Entonces, una de las alternativas que se está proponiendo para transporte público, para oficinas, pero sobre todo para colegios, ahí es donde está esa iniciativa. Esa sería, a mi juicio, una de las mejores estrategias. La otra, que la hemos tratado de mantener, es dar la indicación de que ventanas de los medios de transporte permanezcan abiertas siempre, pero la temperatura ahí nos juega una muy mala pasada. Gracias, Ignacio. Tenemos otro comentario de que las expectativas son el padre y madre del sufrimiento, así que hay también ojo con las expectativas y que esta nueva gobernanza que se está anunciando, ¿cierto? Y que todavía no tenemos tan claro de qué se va a tratar de la pandemia, que pronto ojalá se pueda anunciar con peras y manzanas para que todos podamos entenderlo. Tenemos a Teresa Valentina Espinosa, que quiere hacer una pregunta, levantó su mano, así que te damos el pase. Hola, yo tenía una pregunta, pero prefería decirla así porque en verdad no sabía muy bien cómo plantearla, entonces para poder explicarla un poquito más. Y es que, o sea, yo sé que vimos como varias medidas, cómo se podría ayudar, etcétera, al final, pero igual me queda una duda bien grande y es cómo se podría abordar el problema de la desinformación de la sociedad, que aún es, por decirlo así, análoga, en un mundo tan tecnológico como el de hoy. O sea, porque la conexión aún no es universal y gran parte de esa población que está desconectada, me parece que es de riesgo. O sea, adultos mayores que no saben usar celulares, que no tienen acceso a internet o a televisión, personas en situaciones de calle o más vulnerables o de escasos recursos. Entonces me queda como la duda si es que, no sé, a mí no se me ocurre en verdad que en este como mundo tan tecnológico en donde planteamos soluciones como súper elaboradas y súper tecnológicas, ¿cómo se podría llegar a ellos también? Que creo que es una parte de la población que está siendo súper aislada, que está quedando sesgada y que finalmente estamos discriminando por el no poder usar la tecnología actual. Gracias por tu pregunta, Teresa. No solo eso, hoy en día esa población a la que tú describes son altamente vulnerables. Quedan fuera de muchos de los beneficios sociales, no tienen acceso oportuno a la red de salud, no tienen muchas redes de contacto. No hay que olvidar que, de acuerdo a las últimas cifras que se presentaron, cerca del 65% de quienes fallecieron por COVID no lo hicieron en centros de salud. Y queda la gran duda de si no lo hicieron en centros de salud porque no pudieron acceder a ello, porque tuvieron formas más leves y fallecieron en sus casas. Eso no se ha investigado con claridad y creo que después de una pandemia como la que estamos viviendo, van a haber cientos y probablemente miles de tesis de estudiantes del área de la salud, de las ciencias sociales, de la economía, que van a investigar por distintos aspectos mucho de lo que tú preguntas. Ahora, creo que una cosa es no usar redes sociales y otra cosa es no utilizar la telefonía móvil. Y en ese sentido los SMS son bastante útiles. Lamentablemente no se han usado en la pandemia. Ahí también está la disponibilidad.
no nos olvidemos de que cuando hay alerta de tsunami, por ejemplo, la autoridad utiliza tu teléfono para emitir una alarma. De la misma manera se pueden emitir mensajes de texto con temas que tú podrías leer. Ahora pensemos en que esa persona eventualmente no pueda leer. El boca a boca y lo que la mayoría de la gente cree y entiende que se debe hacer, ayuda mucho. Pensemos, por ejemplo, que la gente en situación de calle muchas veces es asistida por alguna ONG o organizaciones civiles que les proveen algún tipo de cuidado, especialmente en las temporadas de invierno, y muchos de los voluntarios que ahí trabajan se han asimilado cierta información y esa información también la transmiten, una educación que podríamos llamar por pares. Entonces existen redes. El problema es cuando el mensaje viene dado y yo te digo, cuídense todos, y al día siguiente yo estoy grabando un video en una playa sin mascarilla. Porque esa imagen, aunque a mí no me interesa hacer un uso político de ella, unos y otros la van a usar. Hay quienes van a defender al presidente porque es el presidente de su coalición, hay quienes lo van a atacar porque es la oposición, pero en definitiva, lo que termina desgastado es la figura de una autoridad que te está llamando a cuidarte porque tú no le crees. Y la falta de confianza, tal como le decía la OMS, en los gobiernos, fue un factor. Y no nos olvidemos cuándo nos pilló a nosotros la pandemia. Y nos pilló después del estallido social. Un momento de muy baja aprobación del gobierno y de muy baja confianza en las autoridades y en las instituciones, apareciendo como las instituciones más confiables al inicio de la pandemia, bomberos, la policía de investigaciones, el colegio médico, fue una de las sorpresas en ese momento, pero probablemente por la exposición mediática que tenía, así fue. Y esa confianza se debe cultivar y se debe cuidar. Y si la actual ministra Sichel, cuando era presidenta del colegio médico, hubiera asistido sin mascarilla a ese programa, probablemente habrían habido personas que hubieran dicho, miren, ella nos invita a cuidarnos, pero no se cuida. Y por eso es tan potente cuando una autoridad, por ejemplo, como le pasó a la expresidenta Bachelet, que no pudo asistir al funeral de su madre, precisamente por las restricciones que estaban dadas. Qué importante habría sido que el presidente se hubiera omitido de aquellas actividades de riesgo en las que lamentablemente fue sorprendido. Pero hoy día, en un mundo de redes sociales y de la inmediatez de las comunicaciones, es muy difícil que una autoridad pública no aparezca. Y entonces, cuando tú terminas utilizando los medios para discutir sobre la polémica de si tiene que pagar la multa el presidente o no, si le corresponde o no, no los utilizas para lo que realmente necesitas, que es comunicar en letras grandes, cuidémonos del coronavirus, no se ha ido. Y acá, solamente para hacerte un corolario, para mí ha sido muy frustrante que los medios no comunican cuando nosotros tenemos una necesidad médica de comunicar. Y muchas veces ellos reaccionan a noticias. Por ejemplo, el Omicron les interesó mucho cuando hubo un caso en la quinta región, pero antes, pese a lo que estábamos viendo, no les llamaba la atención. Y así un montón de otros escenarios. Entonces, también, como lo dijo Alejandra Matus, como lo dijo Mónica González, los medios de prensa tienen una responsabilidad porque han abandonado, muchos de ellos, su rol de comunicar y enseñar, y se han sesgado al rating, se han sesgado a los likes, a los tuiteos o retuiteos de su noticia, a la viralización de ella. Entonces muchas veces se dirigen hacia noticias que son más impactantes, como que el presidente está sin mascarilla, y no que hay tal vez 18 millones de personas usando correctamente la mascarilla. Y creo que eso deja el mensaje totalmente contrario. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Hay unos nuevos comentarios y con esto ya finalizamos porque no hay nadie más que esté levantando la manito.
Dora también dice que no solo la temperatura, también la contaminación, como lo que está anunciando en Quintero Puchuncaví, que no pueden ventilar las salas de clase a propósito de las medidas que se podrían tomar en los colegios. También aprovechar otro comentario, los medios de comunicación masiva, además de la tecnología actual, teniendo en cuenta que el sector tecnológico de ser los utiliza. Eché de menos campañas fuertes en televisión, ¿cierto? Y ahí todos podemos recordar lo que era, por ejemplo, sobre la vacunación, y todos recordamos lo que fue el cólera, por ejemplo, que tuvimos muy pocos casos, pero hubo una campaña potente, ¿cierto? Yo recuerdo de chica las pancartas en los centros médicos sobre el correcto lavado de las frutas y verduras de la epidemia del cólera. Sí, y tenemos una mano levantada ahora, así que esta es la última palabra que damos en honor al tiempo, y después damos las palabras finales. Eduardo, puedes activar tu micrófono. Ya, muchas gracias, saludar a todas, a todos, y gracias, profesor, por todo lo que nos ha presentado y la reflexión. Quiero hacerme cargo de lo que dije. Yo soy andino, vivo acá en el Valle de Aconcagua, y es así, el terrapuerto nunca se cerró. 500 camiones entraban diarios, profesor, colegas presentes, y era un gran riesgo para nuestra comunidad. Y obviamente eso no se vio en los medios de comunicación. Entonces ahí tenemos un elemento de la estrategia comunicacional, y también confirmar lo que hizo usted, profesor, en el sentido de que nunca escuché que los vacunados en los medios de comunicación se les dijera: usted puede contagiarse y puede contagiar a los demás. Entonces ahí obviamente que yo no comparto ni defiendo el gobierno pasado, en el sentido de que, como dicen por ahí algunos eslogan, ha sido el mejor gobierno que pudo enfrentar la pandemia, y ese es el legado con el cual lo vamos a evaluar en 20 años más. Yo digo aquí presente, ahora mismo no es así, porque yo vi cómo entraban los camiones acá a los Andes, vi los distintos camioneros caminando por las distintas calles de nuestras comunas, y como le digo, también nunca escuché, a lo menos hasta ahora, que dijeran públicamente: los vacunados, las vacunadas se pueden contagiar y pueden contagiar a otras personas, así que tienen que mantener las medidas de cuidado. Quiero preguntar, y con esto termino, profesor y colegas de la salud, el tema que ha sido siempre en Chile el hermano pobre, el hermano olvidado, que es la salud mental. Lo digo por mi profesión, yo soy psicólogo de profesión, y durante la pandemia me tocó abordar muchas patologías descontroladas, muchos problemas en relación a aquello, y que más sin embargo salía en algunos reportajes este tema, pero sí lo estamos viendo ahora, podríamos llamar coloquialmente un efecto rebote, y que pareciera ser que el gobierno que está asumiendo no ha escuchado tampoco, me puede corregir, profesor, no ha escuchado como medidas prioritarias en esta semana en torno a la salud mental alicaída de muchos de nuestros usuarios, de nuestras personas que se atendieron en periodo de pandemia, y que sus diagnósticos y sus patologías se complicaron un poco más. Y muchas gracias por el curso. Gracias, Eduardo. Efectivamente, tuvimos nosotros, por ejemplo, como Colegio Regional Valparaíso, reuniones con la gente de aduana, porque durante toda la pandemia la gente del Cruce de los Libertadores estaba sumamente preocupado. Ahí primó un rol estratégico, se hablaba de la cadena de suplementos, y lo que se trató de hacer es que esos 500 camiones ingresaban, y durante un momento se consiguió que tuvieran un protocolo sumamente estricto de ingreso, con PCR que tenían que venir, eran mucho más cercanos al momento del viaje que lo que hacían el resto de los turistas. Sin embargo, el último gran problema que hubo ahí fue que por una decisión del embajador chileno en Argentina, y una cosa que se resolvió a través de Cancillería, este protocolo de ingreso se eliminó. Y entonces los camioneros empezaron a tener libre tránsito. Y eso sí que no tenía lógica sanitaria, sobre todo porque las estadísticas de la propia Ceremi, que había estado testeando tanto tiempo allá arriba, era precisamente que los camioneros eran un vector de contagio por la alta movilidad que tenían. Entonces ahí tienes otro ejemplo
de una decisión política. Ahora, ¿qué pasó con los camioneros argentinos, brasileros, con los empresarios, con la Cancillería, con el embajador que determinó este cambio? Es información que no es transparente y que es parte de lo mismo, porque cuando tú estás vinculado a eso y te enteras de aquello y sabes que una persona en un camión podía pasar sin tener los mismos controles de exigencia y sin embargo alguien que tenía un ser querido enfermo no podía entrar ni por razones humanitarias, eso genera mucho ruido y las redes sociales amplifican eso y en definitiva termina produciéndose una merma en la confianza de nuevo de las instituciones, porque ya después nadie se acuerda quién es el embajador que lo autorizó, ni quién era el CEREMI, pasan los años y todo el mundo se lo olvida, pero el daño a la institución queda. Así que yo te agradezco el comentario y lamentar que muchas de estas, porque fíjate que es distinto, y a propósito de tu pregunta, tú puedes poner sobre la mesa que es tan estratégico el rol de que ingrese comida por los Libertadores, y que de no hacerlo podemos tener una falla en el suministro de alimentos básicos, porque dependemos de alimentos que vienen de la cordillera, que tú puedes desear establecer un mecanismo, y establecerlo, y dedicar recursos a ello. Y luego pueden darse problemas coyunturales, y tú tal vez tienes que cambiar el protocolo, pero tú puedes socializar por qué. Y tú puedes decir, para nosotros es tan crucial que ingresen estas raciones de alimentos, que nosotros vamos a tener que tomar otras medidas, porque no podemos detener estos caminos. Pero cuando tú no lo comunicas, cuando tú no socializas cuáles son las razones, finalmente parece que todo es un tema discrecional. Y en salud mental, fueron las primeras temáticas que nosotros pedimos. Pedimos una intervención del Ministerio de Salud a los trabajadores de salud como grupo especialmente de riesgo. Y fíjate que datos que no los tengo objetivados en este momento, pero ayer la autoridad del Colegio Médico se volvió a reunir con la directora, con quien dirige en la unidad de gestión de la red asistencial del Ministerio, por el número de licencias médicas que existen en trabajadores de la salud, de renuncias y de trabajadores que han desistido de su profesión para dedicarse por un tiempo aún no precisado a otras labores porque están con burnout, porque están realmente abrumados por lo que les tocó vivir. Entonces es un gran tema del cual esperamos que el nuevo gobierno pueda hacerse cargo, aunque entendemos que la sociedad en su conjunto no ha priorizado aún la salud mental y es una tarea pendiente que esperamos que venga junto con las modificaciones del financiamiento del sistema de salud, que son básicas. Así que te agradezco, Eduardo, tu pregunta. Muchas gracias por los comentarios, las preguntas, la participación y de nuevo agradecer, ¿cierto?, a nuestro presidente, a nuestro colega, amigo, profesor, funcionario público. Así que le vamos a hacer un pequeño regalito. Esto es auspiciado por la Universidad de Valparaíso. El libro que ustedes ven en imagen se ve, ¿cierto? La belleza de pensar, de Eduardo Anguita. Eduardo Anguita es uno de los poetas metafísicos más conocidos hispanoamericanos, es de la generación del 38, y en este libro él se plantea las preguntas que lo mueven, ¿cierto?, que lo motivan, como son la identidad, el amor, el tiempo, y algo que se condice un poco con nuestra presentación de hoy, el gran misterio del lenguaje, ¿cierto?, y de cómo comunicamos. Así que esperamos que sea un libro que disfrutes, Ignacio. Te lo vamos a hacer llegar, ya tenemos los libros en nuestra sede ahí en Viña, así que la secretaria del Colegio Médico te lo va a hacer llegar. De nuevo agradecerte, un aplauso para ti, un aplauso virtual por esta hermosa presentación, y contarles a nuestros alumnos entonces que, bueno, salieron por ahí otros comentarios, ¿cierto? Como de que el estudio de burnout en la unidad de emergencia de adultos del Van Buren prepandemia era un 65%, entonces
¿cómo va a ser después? Y Álvaro Tapia, que nos dice que aprendió mucho, una excelente iniciativa del Colmet local. Gracias, Álvaro, porque estamos en verdad muy contentos de ya tener la 4ª versión de este curso, y nosotros esperamos que seguir haciéndola todos los años, porque a nosotros también nos llena de orgullo y nos gusta mucho tener este espacio de encuentro, conversación y formación para colegiados, para estudiantes y para otros profesionales. Bueno, y a los alumnos les contamos que la próxima sesión está programada para el segundo viernes, ¿cierto?, de abril. Desde aquí ya parten todos el segundo viernes, solo esta era el tercer viernes, pero aquí para que se programen son los segundos. Está el doctor Mario Pará, recién nombrado Seremi de Salud de la 5ª región, un importante salubrista, ¿cierto?, Valparaíso, académico también de la Universidad de Valparaíso, y hasta ahora él nos tiene confirmada la clase, pero ustedes saben que recién asumido y con un cargo que a veces es medio difícil coordinar los tiempos, si es que se reagenda por cualquier motivo, o no la podemos hacer de manera sincrónica, sino que él grabe la clase, se los vamos a hacer saber. Si es que a alguno no le llegó el correo, y fue rebotado por otro alumno, qué sé yo, también que por favor nos lo haga saber, porque la secretaria del Colegio Médico les va a estar mandando las grabaciones de las clases. Ya estas clases quedan grabadas para que ustedes las puedan volver a ver, sobre todo para repasar antes de la prueba de fin de año, ¿cierto? Y los links de las próximas clases. Siempre el mismo día en la mañana, el viernes en la mañana, ella les manda el link de la clase de la tarde y les recuerda obviamente que se va a hacer una nueva sesión. Ya, así que cualquier consulta también la pueden hacer llegar a esos mails. Nuevamente agradecer su tiempo, su valioso tiempo, que es uno de los bienes más preciados hoy en día. Así que los esperamos a todos en abril y de nuevo un aplauso y muchas gracias, Ignacio. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Chao, chao. Chao a todos, que estén muy bien.